Buenas tardes, qué bueno que todavía están aquí con nosotros, aunque se atrasó el programa tantito. Agradezco la invitación al Partido del Trabajo, a la Cámara de Diputados, y como veo aquí en esta mesa parece que soy el único no indígena, o sea, estoy en franca minoría aquí, a ver cómo me va. Y la única credencial desde la cual yo podría hablar sobre el tema son pues 40 años de investigación y de colaboración con el sector de educación indígena, pero en realidad nunca desde las alturas de las secretarías, sino siempre desde las escuelas, trabajando y colaborando con maestras y maestros en las escuelas de distintas zonas indígenas. Y estos últimos 20 años, de hecho empezamos en enero del 99, en esa zona estamos acompañando y participando en un proyecto escolar propio, el proyecto Taresperacua, que significa en español Creciendo Juntos, de unas poquísimas escuelas purépechas en la meseta alta Tarasca, en Michoacán. Un equipo que hace más de 20 años decidió cambiar las cosas. Ellos dicen en un documental, si hubiéramos esperado que nos traen la solución desde allá arriba, ¿no? Siempre señalan allá arriba donde está la SEP, la DGI, Dios, ¿verdad? Si nos hubiéramos esperado, pues quizás nunca nos hubieran resuelto nuestros problemas de fondo. Tenemos que tomar nuestros problemas en nuestras propias manos. Yo creo que es la única solución. Y haciendo proyectos propios y poniéndolos en práctica, pues ahí se puede pedir, exigir un apoyo real desde las autoridades, desde la SEP y otras instancias que tienen esa función. Entonces yo creo que si habrá un proyecto nuevo, tendrá que reconstruirse desde las comunidades y desde las escuelas, con la ayuda de las secretarías en los distintos niveles, con la ayuda del Estado, pero con una concepción muy distinta. ¿Cuáles son las conclusiones muy rápidamente o las experiencias con más de 20 años de desarrollo de un currículum propio en estas escuelas? Es un proyecto bastante conocido en México, pero más allá de México, en toda América Latina, en Canadá, en Estados Unidos, incluso en la India, y en muchos lugares hemos tenido respuestas muy positivas. En varios países sudamericanos están trabajando con este modelo, pero las escuelas purépechas de al lado no, porque hay algún conflicto, hay alguna contradicción, hay algún problema, o como dicen los maestros de estas escuelas, pues para hacer un proyecto de esa naturaleza hay que trabajar mucho, es mucha chamba. Hay que quedarse en las tardes a preparar clases y materiales y hay que trabajar en conjunto. Y eso es un reto para un nuevo proyecto educativo si queremos cambiar las cosas. Unos pocos detalles. En lo que hemos trabajado principalmente es el desarrollo de un currículum propio con sus propios instrumentos basado en el currículum oficial, porque no nos queda de otra. Incluso tuvimos que reescribir los materiales cuando empezamos con los materiales y el plan de estudios de la reforma del 93. Tuvimos que cambiar a la RIEP 1, como llamarlo, del 2009 y a su próxima versión del 2011. Y ahora pues los maestros ya se cansaron un poco y dicen vamos a esperar, porque no puede ser que a cada rato nos lleguen de arriba nuevos planes de estudio que cada vez tienen menos que ver con nuestra realidad. Entonces, ese currículum funciona hace más de 20 años, todos los días en las escuelas. Tiene un plan y programas de estudios que integran los conocimientos propios desde la cultura purépecha, con una progresión a través de los 6 años, lo que llamamos el componente intracultural, retomando un poco una propuesta que viene de los países andinos, de Bolivia principalmente, y tiene los contenidos
del currículo oficial que llamamos el componente intercultural, porque desde la perspectiva de los niños y niñas indígenas hay que hacer un esfuerzo, un trabajo intercultural para apropiarse de esos contenidos. Entonces hemos hecho trabajo curricular con esos planes, programas, con los planes bimestrales que integran todos los elementos y con dos programas muy importantes. Un programa que es Purépecha L1, primera lengua, y un programa Español segunda lengua, que es un programa específico basado en el hecho que la alfabetización se da en lengua indígena y la enseñanza de la mayor parte de los contenidos curriculares propios y nacionales, universales, como los que llaman, se hace en lengua indígena. Para este efecto, los maestros tuvieron que elaborar muchas cosas, entre otros, crearon un vocabulario en purépecha que cubre toda la educación primaria, de más de 1800 neologismos, o sea, términos nuevos. Así, por ejemplo, la célula biológica, ¿no?, que es un concepto central en la biología occidental, lo llaman Tzipico Zapicho, la pequeña vida. Y hay pequeña vida en rojo, que es la sangre, y en verde, que son las plantas. Entonces son neologismos que permiten, en parte desde la cultura propia, pero también con metáforas pedagógicas, cubrir estos campos. Había muchos ejemplos, no tenemos el tiempo. Por ejemplo, se han elaborado, para enseñar las matemáticas de las fracciones, se ha elaborado un acercamiento que hace uso de la morfología extremadamente compleja del purépecha, unas más complejas que hay en lenguas indígenas mexicanas, donde todos los sustantivos llevan un morfema, ¿no?, que puede ser un sufijo o prefijo, de forma y de tamaño. Y esto da pie a que la forma como se divide, se separa o se corta una unidad en unidades más chiquitas, tiene una concepción purépecha que permite acercarse al concepto de las fracciones, yo diría al concepto universal de las fracciones. Entonces, en vez de que la lengua indígena sea un obstáculo, es un instrumento. Y yo diría, y eso es una experiencia de muchos años de trabajo como lingüista, sabemos que las lenguas vivas son vivas en la medida que se transforman, que crecen y que conquistan nuevos espacios. Las lenguas indígenas tienen que conquistar el espacio de la escuela, instalarse ahí, pero yo diría no solamente para transmitir los valores y los contenidos y las epistemologías propias, sino también el conocimiento universal. Porque el gran problema del desplazamiento y la pérdida de las lenguas indígenas es que justamente el sistema histórico los relega a espacios de bajo prestigio. Y muchos maestros indígenas entonces dicen, no, pues mi lengua es un dialecto, ¿no? Mi lengua no sirve para enseñar matemáticas, o física, o historia. Falso, falso. ¿No? En cualquier lengua del mundo se puede enseñar física cuántica. Hay que equiparla con lo que necesita, ¿no? Y en la medida que nosotros no hacemos esa separación histórica, que la lengua indígena es para la historia propia o para el folclore, sino para los conocimientos más modernos que hay y más prestigiados, podemos activar la lengua, los conocimientos de la lengua propia y las teorías propias en germen, que tienen que formularse, toda esa parte tiene que trabajarse y desarrollarse. Y en una pequeña medida lo estamos haciendo. Pero hacer ese currículum tomó muchos años. Hacer nomás el vocabulario, construir ese vocabulario fueron 3 años de trabajo de un equipo, ¿no?, de maestros y maestros indígenas con nuestro apoyo. Llevamos 20 años
trabajando con ellos y todavía no nos corren. Eso es muy sorprendente, ¿no? Somos ya parte de esas escuelas. Entonces, mucho de lo que se pide, mucho de lo que dice en el deber ser del futuro ya está. Está un montón de proyectos locales en México que trabajan ahí y que tienen que coordinarse. Y donde es muy importante que la SEP deje de ningunear esos proyectos, que los reconozca y los incluya en sus trabajos, y que acabemos con una práctica histórica que todo lo importante viene de arriba, ¿no? Yo creo que el gobierno recientemente pasado, el que concluyó en noviembre del año pasado, pues ahí en la SEP realmente se dio una situación que los altos funcionarios no entienden que no entienden. No entendieron que una reforma, un cambio de educación no puede venir de otro currículum nuevo, muy bien hecho en lo técnico, o quizás maquillado en Estados Unidos, como algunas cosas, y no estaría mal, sino que ese currículum no puede funcionar si no tiene legitimidad en las escuelas. Y legitimidad tiene aquello que está hecho, a lo menos parcialmente, por maestras, maestros, regiones, etc. Y donde hay posibilidad de apropiación. Es decir, esto es mío, por eso lo defiendo. Entonces, a veces se trabaja mucho mejor con un material propio, aunque no sea totalmente perfecto, porque nosotros lo hemos hecho, incluso junto con los alumnos. Y eso lo trabajamos, eso lo aprovechamos, y eso es algo que no nos enajena, ¿no? Entonces, eso es una conclusión. Nosotros, en términos curriculares, hay una conclusión clarísima aquí en muchas partes del mundo, que tenemos que acabar con el currículum único obligatorio. Eso no puede ser. México es quizás, probablemente, el único país en el mundo con más de 100 millones de habitantes y con una estructura federativa que tiene un currículum único de primaria y educación básica. Ni Brasil lo tiene, ni Estados Unidos, ni China, ni la India, ni Rusia. Y muchos países más pequeños no lo tienen. ¿Y por qué es esto así? En el campo de la justicia, sobre todo de los derechos indígenas, la justicia indígena, hemos aprendido ya en México, y ahí la antropología jurídica mexicana juega un papel de vanguardia, que aplicar el mismo derecho a rajatabla a todos, cuando hay grupos estructuralmente diferentes al resto de la población, no es hacer justicia, es hacer injusticia. Entonces, lo mismo, y termino muy rápido, o me cuelgo como los demás, vamos a ver, no hacemos justicia educativa si aplicamos un currículum único a toda la población, incluso con ajustes que hace la DGI con muchos materiales, sino que vamos a hacer justicia educativa cuando desarrollemos en las regiones, por grupo lingüístico, por región, un currículum propio. Obviamente con elementos, con parámetros curriculares de la nación, ¿verdad? Pero donde la construcción, en la forma como esos elementos se integran, es propia. Último tema. Hemos trabajado fuertemente la evaluación. Hemos elaborado pruebas en lengua indígena y en español. Pruebas que incluyen la experiencia de maestros y maestros y las más modernas técnicas de la evaluación. ¿Cómo no? Son pruebas estandarizadas y no por eso son del diablo. Son pruebas que simplemente tienen un esquema común y una evaluación común. Y hemos aplicado más de 10.000 pruebas individuales, lo que nos permitió mostrar algo muy importante, que los niños y niñas cuyas lenguas más fuertes, su lengua más fuerte es la lengua indígena, y en esta zona llegan los niños y niñas prácticamente monolingües a las escuelas. Para estos niños, si se alfabetizan en su propia lengua, van a escribir mejor en su lengua y en español si el programa es bien llevado, y a eso nos ayudaron las evaluaciones, pero son evaluaciones hechas en las comunidades que tienen legitimidad, y toda escuela puede hacer eso. Ahora estamos desarrollando un modelo de autoevaluación que se puede adaptar en muchas otras escuelas.
Y ahí está el tema de la evaluación. El tema de la evaluación no podemos dejarlo, igual que el tema de la calidad, en manos de los adversarios de la educación pública. Tenemos que reconquistarlo. ¿Qué significa calidad educativa desde la educación indígena? Pues una educación que parte de la cultura, de las lenguas de los niños y niñas, una educación que valora lo que saben y lo que traen a la escuela, lo refuerza y al mismo tiempo les enseña lo más importante y lo más moderno, lo más actual del mundo que los rodea a nivel nacional y a nivel universal. Entonces termino con esto, pues en el gobierno anterior, ¿cuál era el lema parece en este campo? Parece que el lema era para los amigos todo. Todos los días sale información, ¿no? Para los amigos todo, para que se lo echen al bolsillo. Y para los enemigos, la evaluación. Eso no puede ser. La evaluación es demasiado importante para que en la práctica funcione como un instrumento que es de castigo. Igual que el término original cuando se dijo para los amigos todos, para los enemigos la ley. No puede ser. Entonces, en la educación indígena, pero en la educación nacional, tenemos que recuperar esos conceptos y eso solamente por las experiencias que tenemos podrá ser con una muy importante descentralización de la educación general y especialmente indígena para que se vaya creando un nuevo proyecto escolar que incluya a todo el país. Muchas gracias.